Bienvenidos a este Tu Podcast. Es momento de contar tu historia, donde cada episodio está lleno de grandes enseñanzas y experiencias que nos muestran cómo superar procesos usando la resiliencia como un impulso de transformación. Aquí cada historia es importante y nos recuerdan que nunca es tarde para comenzar de nuevo y para hacer cambios hacia una vida mejor. Así que prepárate, porque este espacio es para ti que crees que en los procesos se encuentra una gran oportunidad para renacer. Cuando es porque es algo que te toma de repente, tú dices, bueno, pero ¿qué pasó? Mi vida cambió. Pero ya cuando aprendes a ver el porqué de cada situación y empiezas a ver de otras formas. Y hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial. Su nombre es Johanna. A través de muchos procesos de cambio, hoy viene a inspirarnos, viene a enseñarnos también todo lo que ella en estos procesos ha. Y bueno, por acá la tenemos, es momento de contar tu historia, Johanna. Bienvenida. Gracias, Lady. Hola, yo soy Johanna, mamá dominicana viviendo en Miami, madre de 2 niños, esposa, bueno, y empresaria ya en estos momentos. Bueno, mucho gusto. Es un placer tenerte aquí. Sé que tu historia es súper valiosa. Bueno, quiero iniciar con esa pregunta. Si pudieras describir tu historia en una palabra, ¿cuál sería? Crecimiento. Para mí, crecimiento implica el término, o sea, abarca el desarrollo, resiliencia, apoyo, cambios. Para mí, por eso creo que sería crecimiento, la palabra con la que definiría mi proceso. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, quiero preguntarte por qué o cuáles han sido esos desafíos en tu vida que han marcado un antes y un después. Esos desafíos, quizás podemos empezar por el desafío más fuerte que has tenido que afrontar. Realmente el desafío más fuerte fue la pérdida de mi negocio. Eso me llevó a un proceso de ansiedad y de depresión. En el 2020, cuando decidí abrir mi propio centro a partir de mi experiencia laboral. Yo tenía ya varios años trabajando en el área y decidí en ese momento, por la misma necesidad que había en el mercado, de lanzarme a abrir mi propio negocio. Le puse todo el empeño porque era un sueño que ya tenía. Lo abrí, lo puse con todos los detalles, con todo lo que llevaba, pero en ese momento, a raíz de la pandemia, vinieron muchos cambios a nivel de leyes, de la misma sociedad, cómo se estaban manejando ese tipo de negocios, cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Y eso me llevó a quedarme, vamos a decir que estancada en la parte del negocio, pero al mismo tiempo yo ayudaba a otros colegas y amigos a desarrollar los de ellos. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué yo estoy aquí estancada? Bueno, y pasó 1 año y medio de la apertura del centro y en diciembre de 2021 decidí cerrar las puertas, lo que me llevó a un proceso muy profundo de depresión, a una ansiedad em, increíble que nunca me imaginé que me... Y sí, pues eso para mí fue muy fuerte porque era reinventarme una vez más, cerrar la puerta de ese sueño. No, Está bien, te entiendo. nada, No es fácil, no es fácil. pero Pero bueno, todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Sí, ese creo que es el desafío más fuerte. Sí. Cuéntame un poco de qué era tu empresa. Yo abrí un centro de salud mental. Realmente se trabaja con personas mayores, abierta o sea, trabajamos con la licencia del Estado. El Estado nos permite trabajar con personas a partir de los 18 años. En estos centros de terapia de rehabilitación psicosocial, terapia individual, de grupo, abuso de sustancias. Entonces, yo no soy psicóloga,
Mi expertise es en la parte administrativa del centro, pero al yo conocer todo esto, porque ya yo venía con una gran experiencia, decidí lanzarme a hacer la apertura del mío y bueno, era un centro de salud mental. La parte mía era la del manejo o sea, yo tenía un equipo de terapistas, de trabajadores sociales, un equipo para poder ofrecer esos servicios a esas personas con esa necesidad. ¿Cómo te sentiste después de este proceso? De pronto, Yo había hecho crecer un negocio similar a ese, donde yo había sido la office manager del centro. Yo lo hice crecer ese centro. Entonces decía, bueno, si yo hice crecer aquel y voy a trabajar con el mismo equipo, voy a ver crecer el mío y lo abrí con mucha ilusión de que iba a ser así. Pero no sé si no me favoreció que fue en tiempo de pandemia, donde vinieron los cambios, si fueron los tantos cambios en ese momento a nivel de leyes, pero para mí yo decía, bueno, yo iba todos los días allí a la oficina y yo abría mi oficina y todo y nunca recibí ni un solo cliente, o sea, no vi nunca un cliente, no vi nunca nada, o sea, solamente un espacio. ¿y cómo fue ese proceso para tú empezar a notar que estabas entrando en una etapa de depresión? ¿Por qué lo nombro? Porque hay muchas personas que pasamos por estos procesos de que se derrumba esa ilusión, ese sueño, ese emprender. También lo he vivido, pero quizás pasamos por alto esos señales de que mentalmente o físicamente empieza como a afectarnos también. O llegó el momento de la renovación del contrato de renta, ese día había tenía tanta tensión, porque ese mismo día donde yo tenía que tomar la decisión de si renovaba o no el contrato de alquiler del local, se suponía que ese mismo día se iban a dar a conocer nuevos cambios en las leyes del negocio. Y ese día me dio un primer ataque de pánico, normal, preparando almuerzo para mi familia. Me sentí que el corazón se me apretaba y se me apretaba y se me apretaba y no podía respirar y sentí calambre en las manos y pensé que me estaba dando un infarto. Lógicamente, lo primero que pensamos, siempre vamos a la parte más trágica, por decirlo así. Llamé a mi esposo y le dije, corre, me estoy poniendo mal, parece que tengo algo. Me fui a emergencia y cuando llegué a mi emergencia, me dijeron que no, que era solamente un ataque de pánico, era un proceso ansioso. Yo de por sí he sido muy ansiosa de siempre, siempre yo he tenido como ese poquito de ansiedad desde muy niña, pero en ese momento se agudizó. Entonces empezaron los episodios ansiosos, fueron apareciendo. Eso fue en julio de 2021, fueron apareciendo ya más continuos y en noviembre del 2021 me dio un proceso ansioso, pero al mismo tiempo empecé con un proceso que no paraba de llorar y todo me provocaba llanto. Entonces, de momento me vi acostada en una cama, no podía pararme, no tenía fuerza para pararme. Yo decía, ¿qué es esto? Yo nunca había experimentado algo similar y era llora, llora, llora. Y bueno, ahí ya sí me di cuenta que era algo que no estaba en mí, o sea, no era algo que yo podía manejar, no era algo que yo podía controlar. Tuve que ir a médico, fui referida a terapia. Así me fui dando cuenta. Mi cuerpo solo fue mostrando, primero a través de la ansiedad y ya luego fue mucho llanto, mucho llanto, mucho llanto, hasta que terminé, duré 10 días en cama prácticamente. eh, Me paraba, pero yo sentía, como yo digo, yo en ese momento sentía que una aguja se caía y para mí era como que era un trueno, grande, todos los ruidos lo dimensionaba, para mí todo era más grave, todo, y así me fui dando cuenta que ya emocionalmente no estaba bien. ¿Quién te ayudó a buscar ayuda o fue tú misma lo hiciste? Porque no es fácil cuando uno está envuelto en esa situación decir, voy a buscar ayuda. Bueno, realmente mi esposo tiene, por experiencia de vida, mucho conocimiento, sobre todo con la parte de la ansiedad, y él se dio cuenta que empecé a tener procesos de ansiedad, entonces me decía, eso es algo que tú puedes controlar, respira. Él me sacaba, por ejemplo, porque en ese momento no podía ya ni manejar, porque me daban ataques de pánico manejando. Entonces él me llevaba a los parques para que yo respirara en la naturaleza, y mi esposo se fue dando cuenta de que ya yo no estaba, que ya no era un proceso de ansiedad,
lo que se estaba agudizando. Cuando ya llegó el momento de la depresión, él asumió todo el rol de, vamos a decir, de ese cuidador, de ese soporte. En ese momento, eh, él explicó a mis hijos, ya el mayor estaba un poquito más grandecito, tenía creo que 17 años, pero el chiquito todavía tenía 9 años. Entonces era como explicarle a mis hijos, pero realmente el apoyo de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, realmente el apoyo de mis hermanos para mí fue increíble. En ese momento también tengo una prima que es psicóloga en República Dominicana, entonces hablé con ella porque es como mi hermana y le dije, necesito ayuda, claro, porque como trabajo en el área de salud mental, era muy obvio que me podía dar cuenta también de lo que estaba sucediendo. Ella se encargó de buscarme el especialista que me iba a ver aquí, porque ya tenía una persona aquí, que era alguien que yo conocía por referencia, pero bueno, se convirtió en mi terapeuta durante casi un año. ¿Cuál es tu recomendación para esas personas cuando se empiezan a sentir así? ¿Buscar ayuda o qué podrías tú decir? Oye, para mí, yo lo digo, si yo hubiera tenido el conocimiento fiel de la importancia que es la terapia, a veces no tenemos que esperar caer en una crisis. Pequeños detalles nos hacen dar cuenta que podemos buscar de ese apoyo. Yo soy de las que recomiendo la terapia no en el momento de crisis, sino previo. La terapia te va ayudando a sanar cosas que nosotros no sabemos ni siquiera que la tenemos, pero que tenemos comportamientos que son reflejos de eso, que está en nuestro subconsciente. Entonces, si vamos sanando antes de la crisis, quizá la crisis nunca llega. Pero bueno, si ya llegaste a la crisis, lo primero es apoyarte en eso, en terapeutas, en psicólogos, en psiquiatras, en el que realmente sea necesario. Y tenemos el mal concepto de que el psiquiatra o el psicólogo es solamente para el que está loco y no es así. Le tenemos miedo a los medicamentos psiquiátricos, lo digo por experiencia propia, y a veces no son medicamentos tan agresivos pero que te ayudan a equilibrar un poco esos químicos del cerebro, que son los que te ayudan a salir de esa crisis. O sea, no podemos negarnos a eso. Esta es una herramienta que tenemos ahí. Yo siempre digo, si te duele un diente, vas al dentista, si te duele la cabeza, vas al neurólogo. Bueno, el especialista para la salud mental son los psicólogos y los psiquiatras. Utilicémoslo porque son herramientas que tenemos ahí. Así es. Y bueno, en tu proceso ya encontrando esos profesionales, ¿cómo fue ya para empezar como a salir de allí? Bueno, ya ahí cuando decidí cerrar las puertas del negocio, se me presentó una oportunidad de trabajo con una amiga ella es psicóloga, tiene un centro para niños autistas y con discapacidades. La maestra ya tiene su propia oficina de psicología, su oficina privada. Ahí me fui involucrando de nuevo en la parte laboral, conjuntamente con mis terapias. Me fui conectando, pero ahí me di cuenta, bueno, pero lo que estoy haciendo acá lo puedo hacer de manera independiente. Entonces ya fui como viéndole el propósito a ese año y medio perdido, que realmente no fue perdido, fue de mucho aprendizaje. Y bueno, ya ahí empecé a identificar otras cosas, ahí salí de mi proceso de terapia, cambié de trabajo igual, o sea, hice un cambio a otro trabajo. Ahí también fui como fortaleciendo esas cosas que quizás tenía débiles algunas áreas, aprendí otras que no conocía y ya me fui como soltando esa experiencia, no olvidándola, porque pienso que esa experiencia para mí es mi base, es mi soporte, pero sí no aferrándome a ella como la parte negativa, sino viéndole lo positivo que me trajo la experiencia. Pero tu experiencia cada vez estaba creciendo más. ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué habilidades son esas que comentas, empecé a descubrir? Sí, bueno, realmente en el momento que puse mi negocio, como te había comentado, yo ayudaba a mis colegas, entonces yo sabía que yo tenía otros conocimientos, pero en ese momento no lo hacía ni siquiera por alguna remuneración económica, sino por soporte con mis colegas, mis amigos. Y bueno, entonces yo dije, bueno, pero espérate, si yo tengo estos conocimientos y lo he ido ampliando,
y me he ido involucrando más, ya no solamente en la parte administrativa, sino en la parte terapéutica per se, porque entonces ahí me hice trabajadora social y tengo mi licencia de trabajadora social. A raíz de mi ansiedad y todo eso, he leído un montón de libros que me han ayudado a entender otras cosas. Yo decía, bueno, esto yo lo que tengo que hacer es ponerlo en práctica para ayudar a otros dueños de negocio a que no pasen por la misma experiencia que yo. Yo en ese momento yo tuve una consultora, pero yo creo que agradezco el soporte que ella me dio, pero quizás faltó un poco de ese soporte. Si yo no quiero que mis clientes pasen por eso, entonces fui como desarrollando esa empatía, o sea, ayudando a mis clientes a partir de mi experiencia, a partir de lo que yo viví y transmití eso. Y entonces, bueno, ahí a eso me dedico. Wow, qué hermoso. Mira cómo te llevaron los procesos de cambio a esa transformación, ¿no? Ayudar ahora a otros empresarios, a otros centros de salud mental y además que ahora no solo los entiendes, no solo sabes lo que funciona y no, sino que también sabes el valor que tienen porque fuiste una paciente, digámoslo así, ¿no? Tuviste la oportunidad de vivir un proceso propio, ¿no? Que es muy diferente cuando hablamos desde el conocimiento a cuando hablamos desde la experiencia, ¿verdad? ¿Y cómo es tu ayuda hoy en día con ellos? ¿Lo haces por medio de algún proceso, acompañamiento, coaching, mentoría? ¿Cómo es? Me he convertido en la consultora de estos centros. Realmente hay algunos que ya están establecidos. Por ejemplo, hago las auditorías de los centros, que todo esté funcionando como debe ser, como exige el sistema, las leyes. Y la otra parte con la que también es cuando están desde cero, desde el momento de formar la corporación, la parte del banco, las licencias del Estado, los permisos, los contratos con los seguros. Y ya después que está completamente establecido, entreno a los empleados en cada posición que van a ocupar, porque yo me encargué de aprender cada posición del centro. Entonces me siento con la capacidad de que puedo entrenar el personal para que el negocio se desarrolle de una manera lo mejor posible dentro de los estándares de las exigencias de la ciudad. Voy a los centros, o sea, yo voy directamente yo estoy trabajando en el área de Miami. Wow, eso es un propósito. Yo te decía en una oportunidad que estuvimos hablando que el impacto de lo que estás haciendo es gigante porque estás ayudando a estos profesionales que quieren armar sus negocios de ayuda a salud mental de muchas otras personas. Es decir, tú estás ayudándoles para que funcione esta empresa que ayuda a muchos otros en esta área de la salud mental que es tan, tan importante y que, claro, como lo decías, hay personas que no le damos la importancia o no, en mi caso antes no le daba la importancia porque es como una creencia de la cultura que viene, pero que ha venido cambiando y gracias a ti y gracias a estas personas que se han levantado y dicho, sí, la salud mental es importante, es muy importante, afecta a la salud física directamente. Bueno, en tu vida hay algún otro proceso de cambio, otros desafíos que hayas tenido que afrontar. Sí, la migración. El momento de emigrar para mí fue caótico, fue de mucha negación, pero creo que es uno de los desafíos más fuertes que he tenido en mi vida, el proceso de migración. ¿Cuánto tiempo te llevó superarlo? ¿Cómo fue este proceso? 3 años, me tomó 3 años con una negación absoluta porque yo nunca pensé que iba a tener que emigrar de mi país. O sea, nunca había pensado esa posibilidad. Entonces, en el 2011 mi esposo me planteó que íbamos a emigrar por factores o por el desarrollo de nuestros hijos, por darle oportunidades a ellos y a mí misma, porque realmente todavía estaba más joven. Y entonces, cuando mi esposo me lo planteó, yo le dije, no, no me voy. Si quieren nos divorciamos, pero no me voy a Estados Unidos. Entonces, pero bueno, llegamos a un consenso y en 2012 decidimos emigrar. Pero como yo venía con tanta resistencia,
dije, no voy a trabajar, no voy a manejar, no quiero amigos, no quiero nada, o sea, yo no quería nada, no había nada que a mí me plantearan que yo decía, que yo dijera, sí, me parece bien, para mí todo lo de este país era malo, pero claro, era mi propia negación que me estaba haciendo verlo de esa manera. Entonces, ese es un proceso así. Entonces, ya en el 2014, a visitar, o sea, después de casi 2 años sin ver mi familia, viajé a República Dominicana y después de tener esa conexión con mi familia y retornar, dije, bueno, no puedo seguir en el proceso de la negación, esta es mi realidad. Y me vi con la posibilidad de que ya podía ir a ver a mi familia, podía ir y venir, retornar, porque tuve que esperar un tiempo por el proceso de la legalidad, entonces no podía. Entonces, ya cuando vi que tenía la facilidad de ir y venir, dije, bueno, voy a trabajar. Salí a trabajar en una tienda, lo que nunca me imaginé, trabajé como cajera de una tienda, a lo cual me siento súper bien, porque eso me dio como un impulso a decir, no es en esto lo que quiero trabajar, porque no vine a este país a esto. No denigro ningún trabajo, pero si tienes la posibilidad de cambiar ese concepto, ¿por qué no? Cuando ya tenía 9 meses trabajando en esa tienda, decidí, no, voy a estudiar algo que me permita trabajar en este país, aunque yo venía con mi carrera, porque yo soy de profesión licenciada en mercadotecnia, pero fui a una escuela, estudié Medical Billing and Coding, o sea, facturación y facturación y codificación. Entonces, este curso de un año fue lo que me llevó a trabajar en el área de salud mental. O sea, todo ha sido un engranaje, pero sí, para mí la transición más fuerte fue la de la emigración, porque nunca pensé que iba a tener que salir de mi país, alejarme de mi familia, sobre todo, que soy muy pegada. Soy la más pequeña de 5 hermanos, la consentida, bueno, no pensé nunca salir de ese circuito. Bueno, fue tu mayor aprendizaje. Cuando tú sales por decisión propia a hacer ese paso, pues tú vas más preparado emocionalmente, aunque también te afecta, pero cuando es porque es algo que te toma de repente, tú dices, bueno, pero ¿qué pasó? Mi vida cambió, pero ya cuando aprendes a ver el porqué de cada situación y lo empiezas a ver de otras formas. La migración es difícil para todos, o sea, a nadie le gusta dejar su historia atrás, a nadie le gusta dejar su vida, su familia, pero después te das cuenta que sí, que valió la pena. Totalmente. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de este proceso? Valorar un poquito más mi familia, aunque soy muy familiar, creo que valorar mi familia, porque en la distancia aprendes a amar a aquellos en la distancia, donde no necesitas ese contacto físico, ese beso, ese abrazo, sino que cerrar los ojos y sentir esa cercanía que en una llamada, para mí yo creo que esa es la parte más importante, o sea, esa conexión con tus seres queridos sin la necesidad de ese contacto. Ya. ¿Qué rol ha jugado para ti la comunidad o las personas a tu alrededor? Por ejemplo, llegando a este nuevo país. He aprendido mucho realmente aquí por la diversidad de personas que te das cuenta, aprendes a identificar quiénes no, dónde sí, dónde no, pero he ido haciendo un circuito no muy grande. He ido aprendiendo a eso, a clasificar, porque antes era amiga de todo el mundo, por decirlo así. Ahora soy un poco más selectiva, pero eso que he ido seleccionando, que esté dentro de mi entorno, pues para mí es de mucho apoyo, para mí es especial. Me funcionan mucho, como te dije ahorita, las terapias. O sea, duré 9 meses con una terapeuta y reciente, porque entré en una comunidad de mujeres emprendedoras. Ahí conocí otra terapeuta que va a partir de otro tipo de terapia, no es la terapia tradicional. Y para mí fue la experiencia con ella, o sea, para mí fue maravillosa. Siento que conecté con mi ser y entonces me dio tantas herramientas que me permiten eso, me permiten mantenerme centrada. Para mí la ha sido increíble. No soy muy de hacer ejercicio, pero me he dado cuenta que caminar me hace muy bien, o sea, caminar y leer libros, pero libros que van
relacionado a esto. O sea, no leo libros por leerlo, leo libros que me alimenten o sea, la superación de los procesos. Bueno, a esta pregunta que sigue se complementa mucho y es, ¿qué recursos han apoyado tus procesos? ¿Qué libros, por ejemplo, podrías recomendar? Son tus herramientas que puedas tú recomendar? Bueno, yo leí Conoce tu persona vitamina, Reconecta tu mente, reconquista tu vida y cómo hacer que sucedan cosas buenas, los tres de Marian Rojas Estapé. Okay. El arte de escucharte de Ismael Calá. Dios mío, hay otro, ahora no me acuerdo bien el nombre. Ah, bueno, lo que no me acuerdo es el autor, se llama Este dolor no te pertenece. Muy bueno, realmente ahí conectas con eso, con descubrir ese que no siempre tú eres responsable de esas cosas. A veces son cosas que vienen genéticas, que vienen heredadas, y es un mundo fascinante. Para mí, sea leída como leída o en audiolibro, para mí se ha vuelto una herramienta maravillosa. La terapia, insisto, la terapia, el acompañamiento de un especialista es ideal, es lo mejor que tú puedes tener a la mano. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa persona? No tenga miedo, le diría mucho no tenga miedo, que confíe en ella, que se sienta segura de sí misma, que se ame un poquito más, que se priorice, que no priorice tanto a los demás, que se priorice ella, pero sobre todo que confíe mucho en ella. Súper bien, muchas gracias. ¿Hay algún otro desafío en tu vida? Llevábamos varios días aplazando esta entrevista. Tu historia estaba esperando por ser contada varios días porque sucedieron cosas en estas semanas anteriores. No sé si eso fue un desafío para ti, un proceso de cambio también. Sí, realmente fue un desafío porque como tú dices, estaba todo fluyendo de una manera maravillosa, de manera inesperada. Recibimos una llamada de República Dominicana donde nos informaban que mi suegra había presentado un accidente cerebrovascular. Tuvimos que viajar de manera repentina, dejando mis hijos acá, el menor que va a cumplir 15 años, a cargo de su hermano que tiene 23, pero hay una dinámica donde yo estoy muy presente en todo lo que es lo del pequeño, que él lleva, trae de la escuela, esto, aquello, lo otro, yo soy la que estoy ahí encima de eso. Pensamos, primero cuando compramos pasajes, porque nos dijeron, pensábamos que era una hipoglicemia que le había dado, y cuando llegamos allá nos dimos cuenta que era un accidente cerebrovascular. Habíamos sacado pasaje por una semana, se extendió a 24 días. Lamentablemente mi suegra falleció. Y bueno, esto fue un cambio total en la rutina, en los proyectos que habían para ese momento. Y como tú dices, todo se fue aplazando y hay cosas que cambiaron drásticamente, o- pero que ya estamos volviendo a reconectar con todo. Sí, qué difícil proceso, lo siento mucho, es muy reciente, además para ti, para tus hijos, para tu esposo también. Gracias. ¿Qué aprendizajes tú puedes sacar de estos procesos que tú has tenido que afrontar, como la migración, como el proceso del fracaso pues, económico y de empresarial, que a la final no son fracasos, sino aprendizajes? Pero ¿qué aprendizajes a lo largo de tu camino, de tu vida, antes, después de migrar, en los últimos tiempos, aparte de los que has ya compartido, pudieras compartirnos adicionalmente? Que no, realmente pienso que todo esto se vuelve como un gran maestro. Todas estas experiencias se vuelven como un gran maestro en tu vida. Siempre somos un diamante en bruto, siempre creemos que estamos ya, pero no, siempre somos un diamante en bruto que vamos puliendo a partir de estas experiencias. De momento sale ese diamante, pero viene otro. Y creo que eso nos hace más resilientes, más empáticos. O sea, si sabemos aprovechar esas experiencias que aprendí con mi último terapeuta, que no es nada, no existe nada bueno ni nada malo, solo son experiencias. O sea, no podemos verlo con marcarlo en esto que me sucedió es malo o esto que me sucedió es bueno. No, no existe nada bueno ni nada malo. Existen experiencias.
lo que pienso es eso, la resiliencia, la autenticidad, la empatía, sacar todo eso y dar nuestra mejor versión a partir de todas esas experiencias. Eso para mí es el aprendizaje que tengo de todo esto. Gracias, gracias por compartirlo. Es muy valioso. La vida es eso, ¿no? Esos procesos que nos van llevando a ser cada vez mejor. Y bueno, Johanna, quiero preguntarte para ir terminando, ¿qué te motiva o qué es eso que te llamó la atención al ver esta invitación de contar tu historia? Bueno, a veces creemos que nuestra historia no es lo suficiente importante o lo suficiente llamativo, pero después dije, bueno, pero puede existir alguien que esté pasando por los mismos procesos que yo y puedo servir de inspiración, puedo servir de cambio, eh, hasta de apoyo, porque a veces estamos esperando escuchar algo de alguien que diga, wow, pero yo estoy pasando por esto mismo, no soy la única. Y mira cómo lo superó, o cómo se puede superar, mira las herramientas existentes. Entonces dije, me voy a lanzar, a aceptar la invitación de contar mi historia. Qué lindo, premio a tu valentía, la exalto. No es fácil, no es fácil decir que me voy a abrir, voy a contar mis procesos, no es fácil. Y totalmente, tiene un valor impresionante, impresionante. No te imaginas cuántas personas que han escuchado otras historias y que están escuchando la tuya en este momento se han podido identificar, han podido aprender, han podido coger una palabra, una frase que estaban necesitando en ese momento. Es muy importante. Gracias por tener esa valentía, por tomar y aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación, porque es una herramienta que muchas veces estamos buscando y ahora que tenemos el acceso tan fácil en las redes, en esto, en el scroll, decimos, wow, esto me llegó y tú estás teniendo una iniciativa increíble para mí. Decido infinitamente por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, para ir terminando y sacar un poquito de contexto de estos procesos y todo lo que aprendimos de ellos, quiero que pienses en una curiosidad tuya, algo que quizás pocas personas conozcan, que puedas además compartir. Que soy como nosotros decimos en Dominicana, muy relajada, o sea, me gusta hacer mucho chiste, la parte graciosa, no siempre veo todo, a pesar de pasar por esos momentos, siempre trato de buscarle el chiste atrás a la conversación, a un término, a un momento. Eso es muy interesante, porque a pesar de que trabajo en la parte administrativa y de muy, ¿no? De muy todo organizacional, pues uno piensa que una persona así es muy seria. Pero en tu No te caso, creas, creo que eso me hizo tener un buen equipo en su momento, porque hacía el trabajo como afable, que todo el mundo se sintiera en familia. No había esa, ay, es la jefa. Ay, no, sino era como, era la amiga, la jocosa, cuando tenía que ponerme seria, pues me ponía seria, pero no, trato de siempre dar la parte jocosa a las cosas. me alegra mucho que seas así y que esto sirva de apoyo para tus procesos de trabajo y en tu vida en general. Y bueno, Joana, ya hemos llegado al final de tu historia. Si hay algo más que quieras adicionar o si quieres dar las últimas palabras, compartirlas con el mundo entero, muchas personas van a estar escuchando tu historia, están escuchando tu historia en este momento. Bueno, realmente lo que quiero decirle a las personas que estén pasando por procesos de pérdidas, no importa si es pérdida de un negocio, una pérdida de un familiar, cualquier tipo de pérdida que lo lleva a procesos ansiosos, a procesos depresivos, entiendan primero que no están solos, segundo que es algo transitorio, es algo circunstancial, que es normal, los seres humanos tenemos que pasar por momentos así, estamos en procesos, pero sobre todo que busquen ayuda, que no se queden solos, que busquen, hagan una red de apoyo, que se acerquen a una comunidad, centro de salud mental, a especialistas, pero que no lo hagan solo, porque habemos muchísimas personas que estamos pasando por situaciones similares y con el apoyo podemos salir de todo eso. Muchas gracias.
Gracias por tus palabras, Johanna. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Y a todas las personas que están escuchando, gracias también por haber escuchado hasta el final y por darse la oportunidad de aprender desde esta historia, esta hermosa historia que viene a dejarnos unas enseñanzas maravillosas. La invitación es a que lo compartas esta historia con otras personas y que recuerdes que cada historia cuenta y la tuya también cuenta. No olvides que este espacio es para ti, para quienes lo estén escuchando. Y cuando estés listo o ven y cuenta tu historia con nosotros. Síguenos, suscríbete, guarda y inspira a más personas enviando esto a quien quizás creas que lo necesita. Y bueno, hemos llegado al final. Johanna, muchas gracias. Gracias a ti por tu Gracias, tiempo, Liz. por tu valentía. Gracias por estar aquí. Este no es nuestro final tampoco. Es solo el comienzo. Tú estás escribiendo tu historia y es una linda historia la que continúa para ti. Así es que cuando quieras venir y te sientas que es momento de contar tu historia, segunda parte, pues puedes venir y también puedes contarnos. Perfecto, así lo haremos. Muchísimas gracias por todo, Lady. Y estamos en comunicación todo el tiempo para seguir contando historias y apoyando a otras personas. Nunca es tarde para comenzar de nuevo y para hacer cambios hacia una vida mejor. Así que prepárate, porque este espacio es para ti que crees que en los procesos se encuentra una gran oportunidad.